Bueno, estamos otra vez aquí celebrando Navidad y como la casa estaba llena y todo está en un ambiente de ruidos y bullas, pues me aparté para acá, para este lugarcito aquí en silencio, para compartir algunas cosas sobre este tema de la Navidad con ustedes. Estamos en el 2020, un año que ha sido terrible, ha traído muchas crisis enormes y que parece que en el futuro, en lo delante, pues se avecina algo muy malo también. Muchas personas están asustadas, preocupadas, muchos ya están en crisis y no ven salida hacia adelante, hacia el futuro. Pero nosotros los cristianos sabemos que estamos sellados, que si bien Cristo dijo que entre su primera venida y su retorno a la tierra sería una etapa de crisis espantosa sobre el mundo, sus elegidos, sus hijos, sus llamados, su pueblo estaría protegido. Entonces quiero compartir algo acerca de la Navidad y específicamente quiero resaltar el valor de las promesas de Dios por su veracidad. Es decir, si algo caracteriza a Dios es que cuando la Biblia dice algo o anuncia algo, siempre se cumple de una forma muy precisa, muy exacta, porque Dios no miente. Y eso pues nos da seguridad porque sabemos que tenemos una confianza, tenemos alguien en quien creer, en quien confiar, que es seguro, que no miente y que no nos defraudará. Algo de las cosas que Dios tiene, se caracteriza, es el hecho de que Él tiene su tiempo. Es decir, Él no se ha puesto a vivir bajo el tiempo y realiza sus planes en un tiempo que Él ha medido, que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la primera venida de Cristo estaba marcada desde la eternidad, desde que Dios creó sus planes antes de crear el mundo, antes de que el tiempo existiera. Él predijo o predeterminó el momento exacto en que Cristo debería venir a la tierra. Y quiero comenzar mencionando este texto de Gálatas 4, versículos 4 y 5, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Este texto enfatiza el hecho de que Cristo vino en un tiempo que estaba predeterminado por Dios a ejecutar nuestra salvación. Se habla de que si Cristo nació el 25, que si no nació el 25, que si se debe celebrar o no, porque es una fecha que se escogió y posiblemente Cristo no haya nacido en esa fecha. Pero eso no es realmente lo importante. Lo importante es que Cristo sí nació el día y la hora y el minuto y el segundo que Dios había determinado en su sabiduría, en su omnisciencia, que Él debería nacer, que Él debería entrar a la tierra para cumplir el propósito de nuestra salvación. Entonces, una de las características de Dios es su exactitud en el tiempo, es decir, que Él tiene un plan muy estricto, todo programado y todo se cumple en el momento exacto. Cuando vemos, por ejemplo, películas de delincuentes, de mafiosos que van a robar, a asaltar un banco, vemos que por meses se están ensayando para que todo se cumpla a veces con precisión de segundos. A qué hora tienen que poner la bomba, a qué hora tienen que salir, a qué hora entrar, a qué hora abren o cierran, a qué hora y así todo está bien planificado y muchas veces pues les falla un detalle. Y bueno, ahí se pone la película en su suspense, ¿no? Porque algo salió mal. Pero en el plan y propósito de Dios nada sale mal. Todo se cumple en su tiempo y Cristo vino en su tiempo. Ahora, Dios tiene para nosotros una programación y nosotros también vivimos en un tiempo que debemos saber aprovechar y saber utilizar bien.
Eclesiastés, por ejemplo, dice, en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 8, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, aquí se nos está diciendo que en nuestra vida va a ir apareciendo una serie de eventos, una serie de posibilidades, de oportunidades, y que debemos saber aprovecharlas, porque todo tiene su tiempo, y si no aprovechamos el tiempo para hacer las cosas que debemos hacer, pues se nos pasa y después va a haber momentos donde no es posible. En la juventud, por ejemplo, tienes la adolescencia, es la época en que queremos saltar, brincar, jugar, enamorarnos, divertirnos, ir a fiestas, y sin embargo es el tiempo donde estamos sin peso, sin presiones, donde nuestros padres no nos proveen el alimento, y entonces es el tiempo de estudiar, de prepararnos, de capacitarnos para enfrentar la vida. Si dejamos pasar ese tiempo, no lo aprovechamos bien, después cuando tratemos de superarnos, de suplir esa base que necesitamos, ya pasó el tiempo y entonces ya la vida se nos ha complicado. Y bueno, así pudiéramos mencionar cómo nuestra vida está regulada por el tiempo o los tiempos. Porque podemos pensar en la palabra tiempo en esa sucesión de horas y minutos, pero también en el sentido de el tiempo de hacer algo o el tiempo para aprovecharlo en alguna tarea. Hay momentos que tenemos la oportunidad y hay momentos en que ya la perdemos. No todo el mundo la aprovecha, no todo el mundo la puede perder. Denme unos segundos aquí porque se me ha bloqueado y se me fue lo que tenía en los escritos y necesito unos segundos para buscarlo otra vez. Bien, aquí. El Salmo 31, versículo 14 y 15, dice el salmista: mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Él reconoce que las oportunidades de la vida, el momento, las crisis, el hecho de que vengan enemigos o pasemos por momentos difíciles, está controlado por Dios. Él nos mete en las situaciones, nos hace pasar por el valle de sombra de muerte, pero Él también nos libra, nos saca. Porque nuestro tiempo está en sus manos y los tiempos de prueba están en sus manos, así como los tiempos de victoria. En tus manos están mis tiempos. Esa es una frase enorme que nos da seguridad, sabiendo que todo está rígidamente programado por nuestro Señor. En Jeremías capítulo 5, versículo 24, dice: no dijeron en su corazón, es decir, aquellos incrédulos, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda de los tiempos establecidos de la siega. La cosecha, la siega, es decir, tiempo del salario, de cobrar, tiempos de trabajar, todo está programado, todo está establecido por nuestro Señor. También dice ahí en Daniel, afirma en el capítulo 2, versículo 21, hablando de Dios, dice que Él muda o Él cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, las épocas,
Las sazones es las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, que Cristo está diciendo aquí que el plan de Dios responde a un tiempo que Dios tiene y que a veces está en secreto, en su secreto. Por ejemplo, el tiempo de la segunda venida, el mismo Jesús dice que ni Él lo sabía. Era un secreto del Padre. Entonces, Él tiene su tiempo. Nuestra vida está bajo un tiempo que está en el secreto de Dios, pero que tiene un propósito. Él ha determinado cuándo han de ocurrir ciertas cosas. A veces nos desesperamos y pedimos y el Señor no me responde y el Señor no me da las cosas, pero no entendemos que Dios tiene un tiempo para responder, para darnos la bendición. Nos pasa por una prueba, después que Él determina que ya hemos pasado el periodo de prueba, entonces viene la recompensa, la bendición o la pérdida de esa bendición, de acuerdo a nuestra actitud, de acuerdo a lo que hayamos hecho. Así transcurre nuestra vida. En Hechos capítulo 17, versículos 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice que Dios nos ha prefijado, es decir, antes de que naciéramos ya estaba determinado el orden de los tiempos, la época, las situaciones. Yo recuerdo que allá en Cuba se decía mucho, es que hay que robar, ahí no se dice robar, se dice hay que resolver. Es la forma. Resolver es robarse algo que es del Estado para venderlo, para sobrevivir. Entonces, bueno, Dios dice que no robarás, pero lo que muchos decían es que estos tiempos en que estamos viviendo hay que hacer así. Bueno, la verdad es que Dios había planificado y determinado en qué época, en qué tiempo íbamos a nacer, en qué situación, bajo qué gobierno, bajo qué forma de vida, cuáles serían las dificultades. Dios lo sabía y a pesar de eso Él dijo: no robarás. Es decir, no hay en ningún tiempo, ninguna época, por difícil, por crisis que haya, que Dios no la tenga prevista. Y sencillamente esa es la prueba que nos toca. Y ahí es donde debemos serle fiel. Entonces, ha prefijado los límites, dice, de su habitación. Es decir, está determinado dónde tú vas a nacer, dónde vas a vivir y el tiempo que vas a vivir. No solamente la fecha de tu nacimiento, de tu muerte, sino esa extensión de tiempo con todos los acontecimientos en el lugar que deben ocurrir. Todo está predeterminado y responde a un plan, y por tanto debemos estar conscientes. Esto es importante, estar conscientes de esto, porque de eso va a depender nuestra conducta y nuestra forma de enfrentar la vida. Si sabemos que todo está bajo un control de Dios, con un propósito de Dios determinado, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste, sabemos que es su propósito, eso nos da confianza y seguridad, y sabemos que entonces tenemos que tener una actitud positiva para obedecer y vencer esa crisis, esa prueba de la vida, vencerla, entendiendo que es la prueba que Dios nos pone, que Él no nos va a probar más allá de lo que podemos resistir, y que hay un premio después de vencer. A veces premios temporales aquí en la tierra, y bueno, está también el premio eterno allá en la gloria, o la recompensa. Ahora, hay algo también que quiero hacer notar, y es el hecho de la responsabilidad que tenemos con nuestro tiempo. Porque todo esto que estamos hablando implica que hay una responsabilidad muy grande de administrar nuestro tiempo. Si todo responde a un plan, un propósito, vamos a vivir por un corto tiempo, y en ese corto tiempo vamos a recibir una serie de pruebas, de eventos que Dios ha preparado y que son necesarios para nuestra vida. ¿Cómo los vamos a vivir? Vamos a aprovechar ese tiempo. Lo que hagamos en este corto tiempo que vivimos, ya sean 80, 90 años o 100 años, es un corto tiempo comparado con la eternidad. Pero lo que hagamos en este tiempo va a repercutir en lo que vamos a tener por la eternidad. Y la eternidad sí es mucho tiempo, ¿no creen? Bueno,
Tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios porque Dios así lo determina. En Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa que andemos sabiamente y que andemos redimiendo el tiempo? Bueno, que vivamos con la conciencia de que estamos bajo prueba y que estamos con un propósito de parte de Dios y que hay una lucha y una batalla siempre que tenemos que vencer. Y tenemos que vivir con esa conciencia de que estamos por un poco de tiempo bajo prueba y que hay una recompensa muy grande después. Pero toda nuestra vida debe transcurrir de forma que entendamos esto y que estemos siempre alerta, redimiendo. ¿Qué se quiere decir redimiendo? Rescatando el tiempo. Es decir, no perder nuestra vida en cosas tontas, en estupideces, en cosas que no edifican, porque nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. Efesios capítulo 5, versículo 16, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué días son malos? Este año 2020. No. Todos los días son malos. Todos los días que vivimos en este mundo están bajo aflicción, bajo amenaza. Aún los días buenos, aun cuando todo nos vaya bien aparentemente, hay una amenaza, hay una posibilidad grande de que vengan crisis porque este mundo está bajo maldición. Y venimos a este mundo a ser probados. Entonces, debemos vivir con esta conciencia, no con la conciencia de miedo, de espanto, de que algo malo va a pasar, sino realmente con la conciencia de que este mundo es peligroso y que el diablo, hay un enemigo, hay demonios que están luchando y que no tienen más nada que hacer que luchar contra nosotros para frustrar el plan de Dios y para destruirnos, matarnos. Entonces, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, aprovechándolo como una conciencia de nuestro llamado, con una conciencia de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, de vivir la vida que Dios quiere, de servirle y de proclamar el Evangelio o participar en la proclamación del Evangelio de alguna forma, quizá dando ayuda con dinero, quizá apoyando de alguna forma al ministerio o tal vez yendo a la misión o predicando en las calles, no sabemos, pero cada cual según el llamado y la oportunidad, según los tiempos de Dios, esos momentos que Dios te da, la oportunidad de predicarle a alguien, la oportunidad de ayudar a alguien, a una iglesia, son los tiempos que debemos aprovechar. Eso es redimiendo el tiempo, eso es vivir con sabiduría, no desperdiciar nuestros tiempos, los momentos, las oportunidades. Podemos decir que la Biblia nos ordena, que Dios nos ordena no perder nuestro tiempo. Es pecado perder nuestro tiempo. Nosotros somos administradores de todas las cosas y no somos dueños de nada. La gente piensa: tengo mucho dinero, tengo una casa. No, tú no tienes una casa ni tienes mucho dinero. Tú te vas a ir de este mundo sin dinero y sin casa. Te vas a un juicio a dar cuenta de todo lo que has hecho aquí abajo. No eres dueño de tu cuerpo. Ahora está este asunto del aborto, ¿no? Porque la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Tú no tienes ningún derecho sobre tu cuerpo. Tú tienes responsabilidad sobre tu cuerpo porque tú vas a darle cuenta a Dios un día qué hiciste con tu cuerpo. ¿Qué hiciste con tu salud? ¿Qué hiciste con tu inteligencia, con los dones que Dios te dio? Y una de las cosas por las que vamos a tener que dar cuenta es por nuestro tiempo, porque se nos da un tiempo, se nos dan tiempos, es decir, oportunidades, y luego vamos a tener que dar cuenta qué hice con esas oportunidades. Se nos va a pedir cuentas en el tribunal de Dios. Primero a los Corintios capítulo 7, versículos 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que no tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora yo no voy a explicar, no vamos a detenernos porque sería muy extenso,
lo que este versículo significa, pero aquí se ve claramente un llamado urgente a estar concentrados en esa tarea, en esa prueba a la que somos sometidos y la responsabilidad que tenemos de no perder nuestro tiempo. Dios nos prohíbe botar nuestro tiempo en cosas vanas e inútiles. En la epístola a los Hebreos, y Hebreos es una epístola que me habla mucho por la advertencia tan seria que tiene. Una epístola para mí muy fuerte para los creyentes. El autor le dice algo vergonzoso a los creyentes hebreos. En Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es algo terrible, porque les está diciendo con el tiempo que ustedes, con los viejos que están en la iglesia, para que ustedes fueran maestros y estuvieran enseñando a otros, y se hubieran tragado la Biblia, se hubieran tragado la doctrina y estuvieran enseñando a otros y multiplicando el Evangelio, y están como el bebecito tomando lechita, tomando el ABC del Evangelio. Esto significa que no le has puesto el corazón, no le has dado la importancia que tiene, no lo has valorado como deberías valorarlo. Y esto es algo terrible. Y es tan terrible porque esto no es una simple queja, han hecho mal, deben mejorar eso, no. En el capítulo 6, versículo 4 al 8, está uno de los pasajes más discutidos que hay entre arminianos y calvinistas, que si la salvación se pierde o que no se pierde, pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que este pasaje es una advertencia a todo lo que él viene diciendo, a este hecho de que ellos no le habían prestado el valor suficiente ni la atención suficiente a la palabra de Dios, a lo que habían recibido, a la oportunidad que estaban recibiendo. Allá en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tú tienes una actitud como la de esos creyentes hebreos, tú estás en un peligro muy grande. Porque si tú eres una persona que tú has recibido el Evangelio, que se te está predicando el Evangelio, que tú tienes a alguien que te enseña la buena doctrina, y aprovecho para decir, tú no tienes con qué pagarle a alguien que te enseña buena doctrina. Tú no tienes con qué pagarle en este mundo a alguien que te enseña el Evangelio, porque no hay nada más grande que alguien te pueda dar. Porque más grande que la salvación de tu alma y la adquisición del reino de los cielos, no hay. Y aunque esa persona solamente es un instrumento de parte de Dios, es el instrumento que Dios escogió, y la Biblia dice que tú debes ser agradecido. Pero si esa persona te está dando el Evangelio, te está explicando, te está enseñando, y tú no valoras eso, y tú menosprecias a esa persona, o te descuidas con eso, o reconoces que es bueno, pero tú no te tragas, no laboras, no preguntas. Una de las cosas que a mí me inquieta a muchas personas a las que se les está enseñando la iglesia, nunca se acercan a hacerte una pregunta. Yo siempre estuve haciendo preguntas. Y me inquieta cuando alguien no hace preguntas, porque eso me está diciendo no es de su interés. No está valorando esto. No lo está trabajando. Entonces, una de las cosas que a mí me dice que una persona está valorando el Evangelio realmente es el hecho de que esa persona estudia, se traga y aplica
reconoce y agradece a la persona que le está enseñando. Valora lo que está recibiendo. Pero aquí lo que está diciendo es que habían personas que después de recibir tanto, yo pienso en mi entendimiento de este pasaje tan discutido, es que aquí se está reflexionando y pensando en el Israel allá en el desierto, en los hebreos allá en el desierto, porque ese tema después, más adelante en Hebreos, se sigue tomando el Israel del desierto. Lo que yo pienso es que lo que está diciendo el pasaje es que hay personas que pueden recibir mucho conocimiento, iluminación, como lo recibieron aquellos que vieron el agua brotar de la roca, aquellos que vieron el maná caer, aquellos que vieron las maravillas de Dios, que vieron el mar abrirse y nada les importó. Se endurecieron y siguieron renegando y no valoraron nada de lo que recibieron y por tanto perecieron, fueron desechados. Y aquí lo compara, está muy claro, porque dice que la tierra que llueve sobre ella y que está la bendición de Dios sobre ella, ahí porque es una tierra que cuando llueve tú la labras, produce. Esa es una tierra que produce. Dios está esperando que tú seas tierra que produzca fruto, algo bueno. Entonces, pero si es una tierra que tú la labras, la abonas, la trabajas, la siembras con la semilla y no produce, termina siendo desechada, maldecida, dice el texto. Y eso es lo que sencillamente dice ese pasaje. Que hay personas que pueden recibir muchos privilegios. Y no puedo extenderme más en esto. Pero creo que es una reflexión muy seria para todos nosotros. Porque nosotros debemos valorar lo que estamos recibiendo, debemos valorar el Evangelio, valorar nuestra iglesia, amar nuestra iglesia. Es muy importante que amemos nuestra iglesia, porque si no lo hacemos, esto puede sencillamente significar que no somos hijos de Dios. No significa que perdemos la salvación, significa que realmente no tenemos la capacidad, no tenemos la gracia de Dios para amar las cosas de Dios, para amar el reino, para que nos importe la salvación. Y eso significa que no somos salvos, porque la persona que no es regenerada, que no es salvo, no puede entender las cosas de Dios. Las ve, las entiende exteriormente, pero no las puede tragar, no las puede valorar. El reino de Dios no le maravilla, no conoce a Dios, no hay fruto y fracasa. El otro punto que quiero resaltar es el hecho de que Cristo vino en el tiempo exacto. Ya había comenzado hablando de eso, ese es el tema. Pero lo quiero recalcar de una forma muy singular, porque es que la Biblia lo menciona mucho. En toda la escritura está no solamente el hecho de que vino en el momento exacto, que nació en el momento exacto y que murió en el momento exacto y vivió en el momento exacto, sino que vivió bajo una agenda muy apretada. En Marcos 1, 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el evangelio. El tiempo se ha cumplido. Cristo vino en el tiempo. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. A su tiempo nació, a su tiempo vino, a su tiempo murió por los impíos. Y toda su vida transcurrió bajo una apretada agenda. ¿Cuándo pues? Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Esta frase nos dice, bueno, primero,
tenemos esto de que cuando sale el chisme por ahí de que Jesús estaba haciendo famoso, y van y se lo dicen los fariseos, y él pues por sabiduría, él dijo, bueno, tengo que retirarme, porque ya van a venir a matarme, van a venir, porque ya ha llegado el ruido de que yo me estoy haciendo famoso y ya ellos van a arremeter. Y entonces la estrategia es retirarse, pero también está como que podemos ver como que Jesús vio esto como una señal, ¿no? Él sabía que en el momento en que ya ellos se enteraran, había que retirarse, y él se retira. Pero también dice, le era necesario pasar por Samaria, lo cual nos indica que había un plan, un propósito de parte de Dios. Allí en Samaria se encuentra con la mujer samaritana, la mujer va y le predica a los hombres, vienen los hombres y hay un despertar en Samaria de fe, un movimiento de creyentes. Entonces eso estaba en el plan, todo estaba bajo un riguroso y estricto plan de eventos que iban a sucederse. Allá en el capítulo 7 de Juan, versículo 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Subid vosotros a la fiesta? Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Sabe que se ve como él tenía un tiempo, cuando debía subir, cuando debía irse? Todo está bajo un riguroso plan. Juan capítulo 7, 32 al 33. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaban alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Es decir, parecía que en ese momento ya venían los fariseos, ya lo iban a prender, ya iban a terminar con él, pero dice, no, todavía voy a estar un poco de tiempo. Todo estaba programado. Capítulo 7, versículo 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Una impresión o un impacto al asunto que no pudieron prenderle porque no era el momento, porque esos mismos después fueron y lo prendieron cuando era el momento, pero ese no era el momento. Capítulo 10 de Juan dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, pero no lo hicieron. Capítulo 10, versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo a otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, vemos ese riguroso plan. Por fin llega el tiempo exacto en que había de ir a la cruz. Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces aquí vemos, su hora había llegado, se cumplió el tiempo. Todo otra vez bajo un riguroso plan y propósito. El tiempo de Dios no solo tiene que ver con la llegada de Cristo, sino también con la predicación del Evangelio. Hay un momento donde está planificado que comience a predicarse el Evangelio. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 a 6 dice,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio testimonio a su debido tiempo. En el tiempo de la predicación fue determinado por Dios también. Tito capítulo 1, versículos 1 y 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces el Evangelio también comienza a predicarse en un momento preestablecido por el Señor. Algo interesante es que los judíos sabían que el tiempo en que Cristo iba a llegar era ese. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. Habían varios anuncios y por esta razón es que se levantaron también falsos cristos y había muchos que se levantaban diciendo: Cristo, yo soy Cristo, y los seguían, y después los romanos venían y los mataban. Los acribillaban a todos, hacían rebeliones, movimientos violentos, y entonces eran aplastados por los romanos. Y todo esto porque ellos sabían que la profecía decía que ese era el momento de Dios en que vendría el Cristo. ¿Y cómo lo sabían? Bueno, primero están las 70 semanas de Daniel, que no podemos hablar ahora, porque sería un estudio para ver esto. Pero las 70 semanas de Daniel decían que ese era el momento en que el Cristo debía venir. Y otro pasaje interesante está en Génesis 49, versículo 10 y 11, porque allí está Jacob dando las bendiciones a sus hijos. Esas bendiciones a cada hijo era la bendición sobre cada tribu, era la profecía para el futuro. Y cuando él le da la profecía a Judá, es decir, a la tribu de Judá, dice en Génesis 49:10: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo era el Mesías. En la versión lo voy a leer completo, el 10 y el 11, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él sea dada obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asta. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Es fácil ver que aquí se está refiriendo, por ejemplo, a ese pasaje de que Cristo viene con sus vestidos de rojo. Está tanto en el Antiguo Testamento como en Apocalipsis, simbolizando su venganza, el día de su venganza. También está el hijo de Asna, es decir, cuando él entra montado sobre un pollino. Todo esto está aquí resumido y no podemos ampliarlo mucho, pero dice que el cetro no se apartaría de Judá, es decir, no habría rey en Judá hasta que viniera Ciro, lo que significaba que en la época en que vendría el Mesías no habría un rey sobre israelita. Lo que sucede es que durante mucho tiempo hubo gobernadores, estuvieron sometidos a los imperios extranjeros, pero no había un rey. Y por primera vez hay un rey, pero un rey que no es israelita. ¿Quién era? ¿Quién era el rey que estaba gobernando cuando Cristo viene? Herodes. Y Herodes era idumeo, no era judío. Y al haber un rey que no era judío, ya ellos sabían que esa era la señal. Y aún después allá en el Talmud hay una referencia a ese hecho donde ellos dicen, bueno, no sabemos por qué razón no vino, pero ese era el momento en que debía venir, porque era el momento en que hubo un rey que no era judío. Ahora no sabemos por qué no vino. Bueno, la realidad es que sí vino y ellos no lo recibieron, no lo reconocieron, pero Dios cumplió
y en el propósito estaba determinado el tiempo y esa era la señal. Y en ese momento vino. Eso era suficiente para reconocer que Jesús sí era el Mesías. Ahora bien, todo esto, ¿cuál es el mensaje para nuestras vidas? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? En Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en injurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estás pasando por crisis, por momentos difíciles en tu vida. Es momento de entender que esto está planificado por Dios, que es una prueba que Dios ha creado para ti, te puso en el lugar y en el momento oportuno y es allí donde debes vencer. ¿Cómo? Tomando las armas de la luz, echando el pecado de mi vida, quitando todo lo que es de las tinieblas, purificando mi vida y viviendo una vida agradable para Él en medio de la crisis. No debemos tomar la crisis como un motivo para estar pesimistas, para estar desplomados, para ver todo negro o para decir yo no puedo. No, es el momento de levantarme, de fortalecerme en Él, porque esto lo ha diseñado Él, está bajo un riguroso plan, tiene su tiempo, se cumplirá y cuando pase la prueba, viene la recompensa. Ninguna prueba es eterna, todas las pruebas son por un periodo de tiempo, una es más larga, una es más corta, pero está planificado por Dios y de acuerdo a mi actitud y a mi forma de enfrentar la prueba y de vencer, es la recompensa que voy a tener. E incluso puede ser la longitud de la prueba, porque puede ser que una prueba me sea quitada debido a mi fe. Bueno, ya venciste, has reaccionado bien, o puede ser que yo tenga que procesarte mucho para quitar pecados y para hacerte cambiar de actitud. Entonces, debemos ser responsables con nuestro tiempo. No con las horas y los minutos, sino con el tiempo que nos ha tocado vivir y con la oportunidad que tenemos. Tenemos lo más glorioso, el Evangelio. Tenemos lo más glorioso, la gloria de Dios. Tenemos lo más glorioso, las promesas y la esperanza. Y un Dios soberano que controla nuestro tiempo. Y por tanto es el tiempo de agradarle. Es el tiempo de santificarnos. Es el tiempo de limpiarnos delante de Él. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 21 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es el tiempo de nuestra peregrinación? ¿Cuál es nuestra peregrinación? Nuestra vida en esta tierra. Somos peregrinos, entramos, pasamos para ser probados, para hacer la tarea que se nos ha encomendado y luego salimos para estar en gloria para siempre, en victoria. Entonces el tiempo de nuestra peregrinación, dice Pedro aquí, que nos conduzcamos en temor. ¿Qué significa eso? Conducirse en temor. ¿Estás lleno de miedo? No. Significa honrar y valorar la obra de Dios. Cuando oyes la predicación de la palabra, poner tu corazón, poner el oído. Obedecer, poner en práctica la fe. Tener un espíritu de victoria, de triunfo, sabiendo que estás sellado, que nada ni nadie te puede arrancar de los brazos del Padre y que hay un propósito, una tarea que vas a cumplir, que vas a hacer y cuando la hagas partirás en victoria. Pero tienes que tener conciencia de esa responsabilidad y de esa tarea que se te ha encomendado y que tienes que hacer. Dice aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Algo muy parecido a lo que dice el autor de Hebreo. Él nos está diciendo, hay una gloria muy grande en la salvación que nos ha dado. Cristo ha hecho algo muy grande
Y esa sangre preciosa es algo de un valor enorme delante de Dios y que nosotros debemos respetar, honrar y valorar. ¿Cómo? Asumiendo la responsabilidad de vivir nuestros tiempos adecuadamente, aprovechando el tiempo y aprovechándolo para la gloria de Dios, viviendo responsablemente, de manera muy seria delante de Dios. Concluyo entonces con una petición muy conocida del Salmo 90, versículo 12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.